les voy a hablar de la reforma agraria en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en el año 1951 a 1954. Dentro de su programa de gobierno tiene tres objetivos principales. El primer objetivo principal es la liberación independiente y económica de Guatemala. El segundo objetivo es que Guatemala sea un país moderno y capitalista. El tercer objetivo es elevación de grandes masas, pero también se crea dentro de su plan la reforma agraria para el beneficio de la población campesina e indígena. Dentro de sus tres objetivos principales, como ya había mencionado, la liberación independiente y económica, es desligarse de los monopolios que ya venía de la época colonial. También que estos monopolios estaban dominados transversalmente. Por ejemplo, el IRCA, ferrocarril, el correo, telégrafo, que también por eso uno de sus proyectos principales es la construcción de la carretera del Atlántico, para que no, porque ellos cobraban un impuesto mayor al normal. Entonces, por eso él realiza ese proyecto de la construcción de la carretera al Atlántico. También dentro del otro proyecto encontramos la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, porque dentro de ese puerto también encontramos el IRCA, el puerto Barrios. El otro proyecto es Electric Boat Share, que era también de Estados Unidos, que provenía de Estados Unidos. Pero también tras ese tercer proyecto para liberar al país económicamente, la hidroeléctrica nacional Curún-Maninalá. Pero dentro de ese proyecto de hidroeléctrica está el lago de Atitlán, el río Curún y el río Marinalá. Y todavía estos proyectos están en función. También tenemos el objetivo 2, que es que Guatemala sea un país moderno y capitalista. Tiene que ser independiente y dejar lo feudal de lo que ya venía de la época colonial. Atrasado a meterse en un país moderno, capitalista. Por eso dice ahí que debe de ser un país que tiene que dejar de ser un país feudal y que transite la modernidad capitalista independiente a la economía. Y dentro de la elevación de grandes masas, que se logren los objetivos que son el primero y el objetivo, la dependencia económica, el desarrollo capitalista que traiga mejor calidad de vida a los campesinos e indígenas. Pero dice que Juan José Arévalo Bermejo, antes de que Arbenz tomara el gobierno, se eligió democráticamente a Juan José
y de igual manera democráticamente a Jacobo Arnés. El 15 de marzo de 1951 fue electo democráticamente. Los programas de gobierno a la acción, gobierno teórico y práctico, que él decía que es teórico y práctico porque lo quiere hacer de una vez, no solo de palabras, sino que de una vez que sus proyectos sean concretos y sean reales dentro de su gobierno. Por eso tiene la liberación económica. De lo que les hablaba de la construcción de las carreteras al Atlántico y convertir con el ferrocarril del IRCA. También dentro de su segundo proyecto del Mar Caribe, del puerto Santo Tomás de Castilla, y competir con el puerto de Barrio, del puerto Barrios. También él quería que existiera que existiera libre mercado dentro de la reforma agraria. Por eso hace sus proyectos para la liberación y convertir económicamente capitalista ámbito, distribución y producción de energía eléctrica a los pobladores, o sea, cerca de esos departamentos donde está la hidroeléctrica nacional Curumarinalá. Dentro de esto está la elevación de grandes masas de pueblos del decreto 900, que es la ley de la reforma agraria, que pasó al contexto de Jacobo Arbenz Guzmán, que recibe un país con tierras. De años atrás realizó un censo que para este decreto en 1550 realizó un censo donde se dio cuenta de que la población, que el 2% de los propietarios, o sea, el 70% de la tierra, se los habían quitado, pero el 98%, que da el 30%, son de las personas que realmente le había dado desigualdad a lo que le habían quitado a las personas, pero no lo trabajaban. Ya después despojados de sus tierras por los criollos, porque ahí se dan cuenta que los criollos vinieron a quitarles tierras a las personas indígenas que estaban en su momento. Entonces, él vino y en el siglo XIX vino una segunda ola a favor de la comunidad indígena, o sea, al principios del siglo XX. Por eso, en 1550 hizo ese censo para las creaciones de tierras llamados latifundíos, para que esas personas tuvieran otra vez acceso a las tierras. No podemos crear un país capitalista, pero sí grandes masas fuera del mercado. Por eso se crea la reforma agraria, por eso dice, para para que sea libre el mercado, y que la industria fue creada en 1552, vigente por 18 meses, infraestructura logística, tal manera que los propietarios de la tierra ociosas, es decir, las tierras que no sean utilizadas, la reforma agraria lo pretenda desarrollar en Guatemala. Por eso se crea esa ley para que ellos puedan trabajar las tierras como debía de ser, pero solo se pudo beneficiar 1,100 familias.
También tras la revolución del capitalista, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán no solo vino a hacer esto dentro de su plan de gobierno, sino que vino a, a ofrecer salarios complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas trabajaban todo el tiempo y no le pagaban no le pagaban lo necesario, sino que él vino a decir que le pagaran a las personas justamente. También hizo profesores dignificados, hizo un seguro social, el código de trabajo. Por eso a las personas que estaban dentro del poder no les gustó, porque dentro del código de trabajo están las 8 horas que los pobladores tenían que trabajar, y a las personas que estaban gobernando anteriormente no les parecía. Desarrolló la cultura, hizo programas de alfabetización a las personas para que pudieran leer y escribir. Hizo doble jornada de estudio de establecimientos públicos, hizo la autonomía municipal y la Universidad de San Carlos de Guatemala. También hizo una nueva constitución política. Participación de las mujeres. Las mujeres en ese entonces tenían derecho a votar, y las mujeres que trabajaban también ya tenían derecho de pre y post parto, para que ellas pudieran estar con sus bebés. Pero a mucha gente no les pareció lo que él hacía. Pero Estados Unidos no le gustó lo que estaba haciendo el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Por eso él fue derrocado en 1954 por Estados Unidos. Lastimosamente, él hubiera hecho grandes cosas, pero él sufrió mucho, sufrió su familia, y lastimosamente Guatemala sigue así. Entonces, por eso él crea la reforma agraria, para que los campesinos vuelvan a cosechar su cultivo, sus tierras, y que esas tierras y esos cultivos que las personas indígenas lo realizaran, o los campesinos pudieran desarrollarse económicamente. Gracias.